El Señor los bendiga, hermanos. Para mí, una vez más, es un placer estar en esta iglesia. Siempre digo que me recuerda mucho la iglesia donde me convertí, donde conocí al Señor, la iglesia en Cuba. Soy cubano, hermano de vosotros en la fe, y la verdad estaba yo escuchando al pastor ahorita, y después de escucharlo, ya no me dan ganas de yo predicar. Dios entonces tenga misericordia de mí y me ayude, porque yo también quiero seguir escuchándole a Él. Entonces, pero bueno, el Señor hoy me ha traído aquí y creo que para continuar con la serie que estamos escuchando durante todo este mes, los sermones que vamos a estar escuchando sobre la palabra, sobre la carta de Pablo a los Filipenses, él va a ser la segunda parte o el segundo sermón. Vamos a estar estudiando o vamos a estar meditando un poco en el final del capítulo 1, versículo 27, hasta el capítulo 2, versículo 18. Vamos a estar viendo qué Pablo quiere decirle a los filipenses, pero evidentemente la palabra nos va a hablar. Los filipenses era una iglesia que tenía unas características, que tenía ciertas condiciones, pero también nuestra iglesia hoy tiene ciertas condiciones y características. Entiendo que la clase anterior ya le hablaron un poco del contexto en el que estaban los filipenses, sobre todo porque había cierta diferencia, había un poco de egos, había un poco de no había unidad, y Pablo siente la necesidad de escribir en la carta, y entre otras cosas va a hablar de esto. Y hoy nos vamos a hablar y vamos a tener como tema unidad y humildad como iglesia. Sobre todo vamos a ver cómo el Señor quiere que nos mantengamos como una iglesia unida y humilde. Y es en lo que vamos a estar meditando en la palabra en tres partes. Vamos a dividir el sermón en tres partes. Primero vamos a ver cómo nos hace un llamado el Señor a vivir una vida digna en el Evangelio. No sé si están saliendo los versículos. Vale. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es índice de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Pablo en estos dos versículos que vamos a estar mirando hay algo muy importante, y es que Pablo hace un llamado a la coherencia. Nos dice que tenemos que vivir el Evangelio de una manera digna. ¿A qué se refiere? ¿Qué nos quiere decir esto? Pues hermano, prácticamente nos quiere decir que el Evangelio que yo creo, que el Evangelio que yo predico, que el Evangelio que yo escucho en la iglesia, tiene que ser el mismo que yo vivo fuera de ella. Porque si yo creo que debo ser honesto, si yo creo que debo ser íntegro, si yo creo que mi Señor demanda de mí una persona con amor por el prójimo, pues eso no puede ser solo creerlo. Yo tengo que vivir de esa manera digna en la que Dios dice, en la que Dios espera de mí. Entonces el Evangelio no es solo ese llamado a creer, sino a vivir lo que yo creo. Tiene que haber coherencia entre lo que yo creo y lo que yo vivo. Hace mucho tiempo una persona me dijo, una persona muy querida para mí, me dijo
que la persona más espiritual no es la que más conoce de la Biblia. No es un doctor en la Biblia, ni es un teólogo, sino es el que más vive lo que dice la Biblia. Ese es el más espiritual y a eso somos llamados. Evidentemente que para vivir más de la Biblia tenemos que procurar conocer un poco más, porque si no, no sé qué espera y qué demanda el Señor que yo viva. Pero siempre somos llamados, Pablo nos está llamando a vivir una vida, un evangelio coherente sobre todas las cosas. Que lo que yo creo, lo que yo predico, lo que yo escucho, sea lo mismo que voy a vivir. ¿Y cómo hacemos eso? Pues yo creo, yo vivo y me voy por mi lado y ya está bien. Y yo, pues no. Yo venía escuchando una canción en el coche de camino acá y hay una canción que me gusta mucho, dice que a la esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, ¿no? Lino fino y resplandeciente. ¿Y quién es la esposa? Somos todos. Entonces la esposa es un cuerpo, ¿no? Y un cuerpo no funciona si un pie va para un lado y el otro para otro. Entonces no alcanza, hermanos, con que cada uno de nosotros individualmente vivamos un evangelio digno, sino tenemos que hacerlo como iglesia. Tenemos que hacerlo unidos. Tenemos que estar juntos. Y puede haber discrepancias en cosas que no son importantes. Creo, nuestro pastor siempre lo dice y me gusta remarcar esto. Por supuesto, pero en lo importante, en el evangelio, en la doctrina sana, debemos de estar unidos. Debemos ir todos en una dirección. Debemos de caminar todos hacia un mismo sentido. Como decía nuestro hermano Benjamín, predicar la palabra, orar, interceder, tener amor los unos por los otros. Y no alcanza con que sirvan uno o dos, hermanos. Tenemos que servir todos en la medida de lo que el Señor nos ponga y con los dones que el Señor nos dé. Pero todos vamos a servir a la iglesia seguramente, porque Dios nos ha dado dones a todos. Pues todos pongámoslos, todos esos dones en favor y en disposición de otros. Entonces, el Señor demanda de nosotros, primero, que vivamos el evangelio que creemos y que predicamos, el evangelio que el Señor nos ha dejado. Segundo, que lo hagamos unidos, que lo hagamos juntos, que lo hagamos en una misma dirección, en un mismo sentir, que es Cristo. Y tercero, que aún en medio de las situaciones que van a venir, que aún en medio de las dificultades que van a venir, de la persecución, que no la vemos como en otros lugares del mundo, pero ya está, la iglesia está siendo atacada, está siendo perseguida, hermano, y van a venir momentos en que va a ser más difícil, se los garantizo, porque la palabra nos lo dice así, y el que mira un poco lo que está aconteciendo en el mundo, se da cuenta de que cada día más va a ser atacado el cristianismo y la iglesia cristiana evangélica va a ser perseguida. Entonces debemos de mantenernos firmes con el evangelio que creemos, lo vivimos juntos, pero lo vivimos juntos no un tiempo, no lo vivimos juntos una temporada, debemos de vivirlo juntos siempre, debemos de perseverar. El Señor nos llama a ser perseverantes, unidos como iglesia. Dice que la novia debe estar lista. No sé si recuerdan la parábola de las 15 de las novias. Debemos estar preparados, debemos estar listos como iglesia, hermanos, para poder permanecer y perdurar hasta que el Señor venga por su iglesia. Unos no estaremos aquí, quizás otros sí, no sabemos el tiempo, pero debemos como iglesia estar listos para recibir entonces al Señor en su venida o para poder llevar a cabo la obra de su evangelio como Él le place y como nos ha dejado en su evangelio. Entonces, en los versículos que hemos leído, Pablo nos habla de unidad, de cómo debemos vivir como iglesia con ese evangelio, que debemos de vivir una vida digna en el evangelio, y nos habla de unidad. Pero ¿cómo nos mantenemos unidos? Bueno, en el capítulo siguiente, en los versículos del 1 al 11, en el capítulo 2, los van a estar viendo, voy a leerlos. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo,
sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Escuchen, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Aquí quiero dejar aquí y ahora vamos a continuar leyendo. Porque en el capítulo anterior Pablo habla de unidad, pero en el siguiente capítulo no nos podía dejar con la duda de cómo mantenernos unidos, y nos da la raíz que sustenta la unidad, nos da la herramienta para mantenernos unidos como iglesia. ¿Qué cuál es? La humildad. Nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Hermano, está hablando de humildad. El Señor nos dice que, nos está diciendo el Señor que no nos sintamos importantes. Porque, a ver, no quiero que nadie se deprima y piense que yo no soy nadie, que mi hermano es superior a mí. No, no nos está hablando de esto el Señor. La humildad, la esencia de la humildad es no creer menos de mí, sino pensar menos en mí y más en mi hermano. Esa es la esencia de la humildad. Porque no hay que deprimirse y pensar que no soy nadie. No, sí somos alguien, somos hijos de Dios. Somos herederos en Cristo de la gloria del Padre. Sí somos importantes, pero más importante que yo es mi hermano. Entonces no debemos de pensar tanto en nosotros y pensar un poco más en mi hermano que está necesitado, en qué le puedo colaborar. Estamos estudiando los miércoles el libro de Romanos y hablábamos de esto en el libro de Romanos, porque estamos estudiando los débiles en la fe, y nuestro pastor nos decía algo en el estudio que es muy importante, que lo verdaderamente importante muchas veces no son las cosas que tenemos, ni las cosas materiales, ni las situaciones, nada. Lo verdaderamente importante son los hermanos, son las personas. Entonces, hermanos, cuando sirvamos, cuando estemos unidos, sirviéndonos unos a nosotros, hagámoslo con humildad, nunca creyéndonos importantes ni vanagloriándonos, porque a mí Dios hoy me ha traído y me ha dado la oportunidad de ver aquí, quizás para muchos, de venir aquí a hablarles a ustedes, a traer esta palabra, quizás para muchos es pomposo o es lo que se ve, pero tan importante como esto que yo hago para el Señor es la persona que vino hoy a arreglar la iglesia. O tan importantes son los hermanos que están preparando el audio aquí. O tan importantes son los hermanos que están orando para que la iglesia pueda sustentarse, hermano. No hay diferencia para el Señor en un servicio o el otro. El Señor, lo que sí le agrada al Señor es el corazón humilde. Porque dice la palabra que el Señor da gracia al humilde, pero resiste a los soberbios. Dice el Señor. Entonces, hermano, mantengámonos humildes, y esa humildad va a ser la base, esa humildad va a ser el sustento para que estemos unidos. Porque cuando yo piense más en mi hermano que en mi propio bien, en mi propio beneficio, pues yo no voy a tener contiendas con mi hermano. Diferencias en cómo pensar o en cómo van a haber, y eso es bueno, porque eso nos va a ayudar a crecer, nos va a ayudar a alcanzar nuevas metas, o nos va a ayudar, pero siempre unidos en lo esencial que es Cristo Jesús. Entonces Pablo da la receta, ¿no? O da la herramienta para que nos mantengamos unidos, pero nos pone un ejemplo. Y vamos a leer desde este versículo, haya pues, desde el 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Paren ahí un momentico. Nos pone un ejemplo. Dios, creador del universo y todas las cosas que existen, todopoderoso, omnipotente, omnisciente, omnipresente, se despojó de su grandeza y se hizo hombre, se hizo carne. Qué mayor ejemplo de humildad, pero que no solo llegó hasta ahí,
porque quizás eso es algo que no entendemos, pero sí podemos entender que un rey, ya siendo hombre, continúa. Vamos a seguir el versículo 8. Y estando en condición de hombre, no solo se despojó de su gloria y su grandeza, sino que estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Vamos a leer hasta el versículo 12, por favor. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que es el Señor, Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. La exaltación de Cristo, hermanos. La humanidad nos demuestra que lo que nos dice el mundo es que yo tengo que buscar mi crecimiento personal. Lo que nos dice el mundo es que yo tengo que buscar ser yo sobresaltar. Es esta pirámide en que vamos escalando, que desde niños nos adoctrinan a eso, y que tengo que ir creciendo profesional, personalmente, y tengo que buscar mi crecimiento, mi desarrollo, mi gloria. Pero Cristo hizo lo contrario. Cristo estaba arriba. Cristo estaba en la cima y se humilló a lo más profundo, hermano. Entonces, ¿cómo puedo entender entonces esto de que el Señor, tengo que prepararme? Sí. Tengo que estudiar, los jóvenes, incluso los adultos, sí. Tengo que buscar mi crecimiento profesional y seguramente personal en algunas áreas, sí. Pero nunca puedo perder la humildad, nunca puedo olvidar que Cristo, siendo Rey, siendo Dios, se humilló por mí. ¿Cuánto más podrá hacer yo por mi hermano? ¿Cuánto más podré hacer yo por mi familia, por mi esposa, por mi esposo, por mis hijos? Que a veces los padres creemos que tenemos un tipo de autoridad sobre los hijos de como un amo, y que somos dueños de los hijos. Pues no, hermanos. Aún a nuestros hijos debemos de mirarlos con humildad. Debemos ser humildes con todos. La exaltación de Cristo nos enseña que la humildad no es pérdida. La humildad es el camino a ser exaltado. Como decía ahorita, Dios rechaza a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces, que yo sea humilde, que yo en ciertas situaciones incluso me humille ante mi hermano, ante alguien que viene a ofenderme, hermano, no es pérdida. Es pérdida sí a nuestra carne que no le gusta, pero a Dios dice que es gracia, que me va a dar gracia, que yo voy a ser bendecido por ser humilde y que Dios me va a exaltar. Hay un pasaje, una anécdota que escuché hace mucho tiempo y la voy a contar. Estaba pensando en si contarla o no, pero bueno, la voy a contar. Resulta que un predicador es invitado a una iglesia, quizás la han escuchado, y llega a la iglesia con mucho, como pavoneándose y diciendo que yo soy el mejor. Bueno, hablando de sí mismo y de todo lo que había hecho bueno, en fin. Llegada la hora de predicar, sube, hace su prédica y le ha ido tan mal, se sintió tan mal, que bajó con la cabeza. Y una de los ancianos se acercó y le dijo esto: si hubieses subido como bajaste, habrías bajado como subiste. Porque llegaste vanagloriándote, llegaste dándote gloria, llegaste hablando de ti mismo, y entonces has bajado humillado. Si hubieses llegado humillado y humilde, Dios te hubiese exaltado y hubieses bajado exaltado para la gloria y la honra de Dios. Hermanos, entonces eso es un ejemplo vivo de lo que Dios espera con nosotros. No busquemos nuestra gloria personal cuando sirvamos en la iglesia o cuando hagamos algo aquí. No hay nada personal que nos podamos
llevar, en ayudar a un hermano, sino busquemos el rostro de Dios. El pastor decía algo muy importante, lo más importante que todo. Hay muchas cosas que son importantes, la familia, los hijos, la iglesia, mi hermano, pero aún más importante que todas esas cosas es la salvación. Y ahí es donde debemos poner la vista. Y ahí es donde vamos a entrar en el siguiente bloque de versículos. Vamos a continuar leyendo desde el versículo 12 hasta el 18 para concluir con esta parte del sermón que nos toca en el tiempo de hoy. Y vamos a ver entonces cómo debemos entonces, una vez que sirvamos con humildad, una vez que entendemos que debemos de permanecer juntos, una vez que entendemos que Cristo es el ejemplo para que nosotros seamos y sirvamos como Él sirvió. Entonces vamos a continuar leyendo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Yo no voy a entrar en si la salvación se pierde o no. No voy a hablar de ese tema ahora, pero sí les voy a decir una cosa. Si hay alguna mínima posibilidad, por muy pequeña que sea, de que yo pierda lo más preciado para mí, hermanos, no sé ustedes, pero yo me voy a alejar de eso. Si hay algo que por alguna pequeña posibilidad pueda hacer que yo pierda mi salvación, hermanos, yo no quiero eso en mi vida. Entonces, Pablo nos está diciendo que la salvación es un regalo que nos da Dios. No somos merecedores de la salvación. Entonces, es como, yo siempre veo la salvación como ese niño que nunca ha tenido un juguete y le dan un juguete por primera vez, pero encima el juguete es muy hermoso, el juguete que nadie se lo puede tocar. Mi hijo tiene ahora una peonza que ni yo puedo bailar esa peonza. Esa peonza se la ganó él en un torneo y esa peonza no puedo tocarla a nadie porque se la van a romper, porque, hermano, eso es lo que tenemos que sentir nosotros por nuestra salvación. Mi salvación nada ni nadie la puede tocar, porque me la rompe, porque me la estropean, porque ese es el regalo más preciado que yo tengo y eso es mío y es para mí. Entonces, si hay algo que por alguna casualidad pueda romperla o pueda mancharla o pueda ensuciarla, hermanos, pues ese algo no lo quiero yo en mi vida. Y es lo que está hablando Pablo y lo que nos continúa. Vamos a seguir leyendo desde el versículo 14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y el servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también conmigo. En medio de este mundo que sabemos que va peor cada día, no voy a seguir continuando hablando, en medio de todas las cosas que vemos, los que nos gustan las noticias, vemos que hay una situación muy compleja a nivel mundial, que cada día se degrada más la humanidad en el mundo entero. El Señor nos llama a ser diferentes, pero diferentes para bien, no diferentes como te dicen que ser diferente es bueno, que deben aceptarme porque soy diferente. No, diferentes como Cristo es diferente. Diferentes como Cristo nos llama a ser. ¿Por qué? Porque nos dice que todo lo que hagamos lo hagamos sin murmuraciones, que todo lo que hagamos lo hagamos sin contender. Ahorita vimos que la humildad era la base, pero tengo que yo
estar diciendo lo que hago para Dios? ¿Es importante que las personas lo sepan o es importante que Dios lo sepa? ¿Para quién sirvo primeramente en la iglesia? Para Dios primeramente, eso no lo podemos olvidar. Y luego a mis hermanos, porque tengo amor por mis hermanos, porque debo tener amor por mis hermanos, porque Dios es amor. Pero primeramente sirvo a Dios. Y si sirvo a Dios primeramente, pues yo no voy a servir para que los hermanos, las hermanas hablen bien de mí. No voy a servir para agradarle a Dios. Y voy a hacerlo sin murmurar, voy a hacerlo sin contienda, voy a hacerlo gozoso, hermanos, dice Pablo, que el gozo no dependa de las circunstancias, que el gozo no dependa de si yo estoy con ustedes o no, que puedan servir gozosos, aún en la situación económica que tengo, aún cuando mi familia está enferma o he perdido un familiar querido, y perdonen que diga esto, pero mi vista debe estar en Cristo. Y aún en medio de ese dolor que es normal, aún que no sé cómo explicar, cómo en medio de ese dolor yo puedo sentir ese refrigerio, yo puedo sentir ese abrazo cercano de Cristo, que no depende de las circunstancias, que no depende de la economía, que no depende de mi problema en el trabajo, de que mi jefe la tenga acogida conmigo. El gozo del Señor trasciende a eso. Una hermana hoy, y perdona que yo tome el testimonio, decía que en el trabajo le estaban sucediendo cosas que su cuerpo a veces que tiene enfermedades que la ponen en situaciones difíciles en el trabajo, pero que aún en medio de esas situaciones cada día ve la misericordia de Dios y cada día ve cómo Dios está con ella. Y entonces aún en medio de esas decisiones, en esa dificultad, ella tiene que dar gracias a Dios, y dice que se ríe, que llora, pero hace de alegría. Porque la mano de Dios, hermano, el Señor está con nosotros. Y el Señor está con nosotros en todo momento. Y ese gozo es el que debemos conservar cuando estamos sirviendo en cualquier momento. Entonces, para concluir, a modo de conclusión, 3 cosas que vemos en esta pequeña porción de la carta a Filipenses. Yo les aconsejo que la leamos, porque quedan 2 sermones más, creo, sobre la carta. Entonces, que la leamos de cara a venir un poco ya con el Señor nos haya hablado primero, y entonces va a ser mucho más fácil que nuestro corazón reciba la palabra. A modo de conclusiones, ¿qué hemos visto? ¿Qué situación había? Sobre todo, había cierta diferencia, había falta de unidad en la iglesia, que yo sé que no existe en esta iglesia, gracias a Dios, gloria a Dios. Tenemos iglesias muy sanas, tenemos iglesias con mucho amor, pero debemos prepararnos, debemos escuchar la palabra, porque como iglesia somos unidos, pero también tenemos que revisarnos cada uno de nosotros y escuchar palabra de Dios y ser ministrados primeramente yo y luego cada uno de nosotros que estamos aquí. El Señor demanda 3 cosas entonces de cada uno de nosotros. Y nos dice que una iglesia que camina junta, que camina unida, refleja el poder de Dios. No podemos ser dignos del Evangelio, ni vivir una vida digna en el Evangelio, si somos una iglesia dividida. No podemos ser testimonio al mundo si somos una iglesia dividida. Pero no podemos serlo si somos una iglesia unida un mes. No somos una iglesia unida una temporada, sino que debemos de perseverar en esa unidad, siempre con Cristo como ejemplo. Su humildad. Debemos ser humildes, y el mundo entonces va a ver el testimonio de esta iglesia, y el mundo va a ver entonces el testimonio de Cristo, y va a ver a Cristo en cada uno de nosotros. Una iglesia que sirve como Cristo muestra el corazón del Evangelio, porque el corazón del Evangelio es el amor. Ese es el corazón del Evangelio. Y una iglesia que sirve como Cristo sirve con amor, y el amor no hace daño a nadie. El verdadero amor no lastima, el verdadero amor no hace daño, no ofende. Y una iglesia
que vive con gozo aún en medio de la dificultad. Es una iglesia que brilla y resplandece al mundo. Es una iglesia que es luminar al mundo. Muchas personas van a decir, ¿y eso es cómo se están gozando en medio de la necesidad que hay? Y eso es cómo se están gozando en medio de la situación adversa que tenemos. Y ese hermano que está sin trabajo, ¿cómo va y se goza? ¿Cómo es eso posible? ¿Y cómo canta? ¿Y cómo yo lo escucho? No tendría que estar volviéndose loco y dándose cabezazos contra una pared. Pues no, hermano, porque es Cristo. Porque en Cristo tenemos ese gozo. Entonces el llamado es a que el Señor, a que oremos para que el Señor nos permita permanecer unidos, a que el Señor permita que aún cuando no estemos, aún los más jóvenes que hablamos aquí, que la iglesia continúe. Si el Señor no ha venido antes, el llamado a que lo hagamos con amor, con humildad, con sencillez. El llamado a que no solo esto lo dejemos aquí, sino que lo llevemos hacia afuera. Porque afuera hay necesidad también de todas estas cosas. Hay necesidad de amor, hay necesidad de unidad, hay necesidad de humildad. Y eso debemos no solo vivirlo en la iglesia, sino vivirlo allí donde vayamos, en el trabajo, en la escuela, en mi entorno personal, en mi familia, en todas aquellas cosas que me son cercanas. Entonces, hermanos, el Señor les bendiga, y para terminar quiero que se pongan en pie para orar. Padre, yo te doy gracias primeramente por este tiempo, por esta mañana, en que tu misericordia ha hecho que salga el sol un día más sobre nuestras vidas. Bendice esta iglesia, Padre. Bendice a cada uno de sus hermanos. Si hay alguien, Padre, que siente algo en su corazón que no es correcto, Padre, que seas tú esta mañana tocando nuestros corazones, quitando todo espíritu de contienda, quitando todo espíritu de altivez, Padre, cambiando esas cosas en nuestros corazones y poniendo humildad, poniendo amor, entendiendo que todos somos importantes aquí para ti, mi Dios, y que cada uno, conforme a los dones que tú nos has dado, vamos a servir con amor, vamos a servir con humildad, vamos a servir con sencillez, dándote a ti siempre la gloria y la honra por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Bendice, Padre, desde los niños hasta los más mayores, mi Dios, y para ti sea la gloria, la honra, la alabanza y el poder.